La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Fue espectacular. En realidad, Lohan vino aquí a la maestría, nos propuso una actividad de 2 semanas con el director Juan Navarro y disfrutamos un montón. O sea, fue como primero algo muy, muy físico, donde movimos el cuerpo, movimos las emociones, nos llevaron a situaciones límite, o sea, como de verdad buscar en el interior, en el exterior, en todas partes. Era como reencontrarse con uno mismo, con los otros, una experiencia súper colectiva y al mismo tiempo muy poderosa para cada una de nosotros. Siento que el taller fue súper liberador para mí, como que me ayudó a tener más confianza en mi cuerpo, a tener un proceso de experimentación muy intenso durante esas 2 semanas y sobre todo a mí me tocó mucho como desde lo sencillo, como de acciones súper concretas, pero que removían tanto el cuerpo, podían generarse como unas potencias muy, como que te sobrepasaban. Escuchamos las voces de Margarita y Mayerly, 2 egresadas de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas en la Universidad Nacional de Colombia, quienes hablan de una experiencia formativa acompañada por un hombre llamado Lohan. Hoy vamos a conversar sobre este hombre y sus indagaciones, también sobre teatro, artes vivas y pedagogía, con una invitada que ahorita les cuento quién es. Les doy la bienvenida a Tablas y Tableros. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan en la dirección Alejandro Sepúlveda Castaño, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Hoy tenemos la grata presencia de la maestra Zoitza Noriega en Tablas y Tableros. Hola, Zoitza. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuéntanos algo sobre ti para Tablas y Tableros. ¿Cualquier cosa? Lo que quieras. Me gusta cantar, estoy en toda una investigación sobre la voz desde hace un tiempo y el canto es una de las formas en las que estoy investigando, pero pues me parece súper importante que me hagas una entrevista porque es otro de los medios pues para tener contacto, tomar contacto con la propia voz. Ya saben, pronto en Tablas y Tableros, la Chiqui y Zoitza estarán hablando de cómo investigan sobre sus propias voces. Porque la Chiqui, o sea yo, también tengo un camino por ahí, camino distinto, pero que a veces se encuentra con el de Zoitza. Estimada Zoe, la invito a que escuchemos la voz de Laurent Berger y que luego conversemos acerca de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas y el encuentro internacional ocurrido en 2025. Yo soy director, dramaturgista y docente de la Universidad de Montpellier, Paul Valéry, en el sur de Francia, y desempeño un trabajo de dirección en Francia y afuera, y estuve trabajando bastante en América Latina. Tiene que ver porque el origen de ese proyecto es, durante 4 años trabajé como colaborador artístico de un director argentino, Rodrigo García, en Montpellier, y invitamos a muchos equipos internacionales y veíamos que a su vez esos
esos equipos aportaban mucho a la escena francesa y la escena francesa se quedaba bastante hermética a esa influencia. A pesar de que transitaban, que daban talleres, que se veían obras, entonces pensé ese proyecto como un lugar donde podíamos intercambiar a través de prácticas y de la fabricación de un glosario de entradas múltiples para poder conectar esas prácticas y para poder dejar un legado de esa red de personas que sí trabajan con culturas distintas, que no temen integrar prácticas extrañas, y el glosario es un poco la herramienta que permite hacer esos nexos. Al inicio escuchamos a Mayerly y a Margarita, que nos hablaban de una experiencia guiada por Laurent y por Juan Navarro, y acabamos de escuchar a Laurent nombrar a Rodrigo García también, o sea, como un grupo de hombres del teatro que de alguna manera nos han impactado en Colombia, sobre todo en la maestría interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas. Son como unas presencias que han pasado por aquí. Pero centrémonos en la experiencia a la que se referían Margarita y Mayerly. ¿Cuál era la finalidad de esto y cómo era esto? Bueno, la finalidad eran dos finalidades. Por una parte, tener un laboratorio práctico de experimentación. Unas estudiantes estuvieron propiamente con Laurent en un espacio, mientras que otros estudiantes estuvieron con Juan Navarro en otro espacio, trabajando paralelamente durante, creo que fueron 10 días, muy intensamente, todo el día. Y en estos espacios de laboratorio pues había un grado de experimentación compositiva, ¿no? De corporal, performativa. Cada uno, Laurent y Juan, condujo esta experimentación de una manera distinta. Juan Navarro de una manera, digamos, más dirigida, proponiendo como unos ejercicios muy específicos, mientras que Laurent de una manera mucho más libre, ¿no? Permitiéndoles a las estudiantes probar sus propias iniciativas. Y la segunda parte tenía que ver con unas entrevistas que ellos dos les hicieron a todo el grupo de estudiantes respecto a sus formas de crear, a esas palabras, concretamente al glosario que utilizaban o que iba emergiendo en estos laboratorios de creación, pero también que ya en sus prácticas individuales utilizaban a la hora de crear. Digamos, un poco indagar sobre esa cocina hablada en los espacios de creación de las artes escénicas. Sí, él se refería, pues en esa entrevista que yo le hice, porque también estaba invitada yo al Encuentro Internacional de Artes Vivas, y ahí me conocí con este señor llamado Laurent, al glosario. Ese proyecto del glosario, quisiera que lo expliquemos un poquito para la audiencia de Tablas y Tableros, que es lo que está indagando allí el profesor Berger. A ver, hasta donde sé, además de las entrevistas que tuvieron con cada uno de los estudiantes, ellos tenían que hacer un trabajo de escritura en relación a este glosario, a esta cocina hablada, a esta cocina corporal, digamos, de los espacios de creación, y compartirlo en un drive, ¿no? Cada uno debía hacer esta tarea de subir estos materiales escritos a un drive, que luego sería pues el sustrato, ¿no? De una investigación, de la investigación más amplia que ha tenido Laurent en varios países de Europa, Asia y Latinoamérica. Y el Caribe. Entonces, ese sustrato, entiendo, podía ser luego además consultado por todas las personas que han participado
¿no? De modo que nuestros estudiantes, los estudiantes de la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, podrían leer lo que escribieron los estudiantes de Asia y de los otros continentes. Y esa pequeña manifestación que oímos de Margarita y de Mayerly a mí me hace preguntarme, desde estas experiencias que se proponen en una maestría como la mitad, ¿qué se logra para el desarrollo investigativo y para el desarrollo formativo? Con este tipo de invitados internacionales, pues primero que todo el contacto intercultural, ¿no? Para la maestría siempre ha sido muy importante el contacto, ¿no? El intercambio, la posibilidad de conocer artistas de otros universos, ¿no? No solo de otros países, sino de otros universos, de otros campos disciplinares. Conocer sus metodologías, sus aproximaciones a la performance, al cuerpo, a la escritura, a la propia investigación. Y si se da la posibilidad, pues tener un intercambio mucho más profundo como el que se tuvo con Lohan y Juan, que fue ya en pro de un trabajo creativo, porque existen muchos tipos de contactos, ¿no? Están los invitados que vienen de pronto a dar una clase más teórica o simplemente a exponer su trabajo, pero están tipos de contacto que involucran la participación activa de los performers o los estudiantes dentro de la dirección o la propuesta creativa de estos invitados. Tú y yo, de hecho, estuvimos cuando hicimos nuestros estudios en la primera corte, la oportunidad de ser dirigidos por Emilio García Huevi. Y también por Juan Navarro. Bueno, yo estuve en una experiencia con Juan Navarro que se llamaba, era una cosa sobre el sadomasoquismo y se llamaba... No recuerdo algo de amos y esclavos. Amos y esclavos, sí. Bueno, justamente eso fue intenso, ¿no? Sí. Este tipo de trabajos en el marco de la maestría son sumamente intensos porque los invitados vienen por poco tiempo y la invitación es estar todo el día de la semana o de los días que sean entregados a esa propuesta creativa. Y ahí me parece que también surgen como interrogantes para la pedagogía y para la investigación basadas en las artes. En la pedagogía yo me pregunto si esta intensidad tiene un poder formativo también y sobre todo si es replicable, es decir, si quienes hemos pasado por experiencias similares después en nuestro quehacer docente tenemos la posibilidad de tomar cosas de allí y hacer como un escalamiento de lo que vivimos y sentimos. Y en la investigación, ahí mi pregunta es un poco más fuerte, porque siento que a veces son experiencias muy basadas en el yo, y yo últimamente me estoy preguntando en la investigación basada en artes, cómo diluir ese yo, y más bien pensar en experiencias que colectivicen la sensación. Bueno, muchas preguntas muy complejas. Si considero que es un proceso formativo, yo diría, te respondo de dos maneras. Una, sí, porque cualquier experiencia vital pues te forma, sí, crea una escritura en tu cuerpo, crea una escritura en tu vida, en tu memoria. Pero al mismo tiempo creo más que este tipo de talleres que se dan en la maestría en Teatro y Artes Vivas son más bien deformativas, porque la verdad es que muy pocas personas, creo yo, en el planeta tienen la oportunidad de pasar por unos, voy a decirle, como restriegues, ¿sí? De unas con otras, ¿no? Donde el contacto es tan cercano, tan intenso en sus afectos, en sus acciones físicas, en sus preguntas vitales, en su sustrato muchas veces teórico, conceptual, todo mezclado al mismo tiempo, que lo que sucede es que
pues lo que hace realmente es como desestructurar, ¿no? Rasgar, resquebrajar la manera en cómo hemos sido formados, pues la mayoría de los ciudadanos, o todos los ciudadanos de Occidente, por lo menos, ¿no? En una apatía, en una distancia, en un control respecto a nuestros límites corporales, afectivos, psicológicos, nuestras ideas, ¿no? La idea y el ejercicio del individuo es la estructura de la cultura de Occidente, y aquí lo que se resquebraja es justamente esa estructura del individuo, ¿no? Por lo menos se tensiona hasta sus máximas posibilidades. Y la otra pregunta es si crees que quienes vamos quedando como profesores de la maestría, tenemos la posibilidad de... Y de otros lugares de formación. Sí, porque yo, por ejemplo, soy profe en la pedagógica, hay egresados y egresadas de la maestría en Teatro de Artes Vivas en otras universidades del país, de la ciudad de Bogotá. Yo te respondo lo siguiente, porque también ha sido una pregunta para mí, y es que es muy distinto ser un profe de planta que da clase, ponte todos los miércoles o los miércoles y los viernes, ¿no? 3 horas diarias, a ser un profesor visitante que va por 8 días, por 10 días a un lugar, ¿no? Entonces, esa regularidad, digamos, temporal, también el propio título, ¿no?, de profesora de planta en una institución. Hay unas cuestiones políticas, hay unas cuestiones temporales que hacen muy distinto el ejercicio de la docencia. ¿Sí? Yo no podría dar un taller corporal del grado de actividad física que plantea, por ejemplo, Juan Navarro, ¿no?, y de apertura psíquica cada semana, cada clase, ¿no? El proceso en una clase que tiene 16 sesiones o 32 sesiones repartidas en 4 semanas en un semestre, pues exige otra cosa, exige otras formas de desarrollar un proceso. Entonces, no sé si tuviéramos la capacidad de escalar, yo creo que sí, pero no repetir, no en términos de una réplica de lo que allí sucede, más bien como una reflexión sobre lo que allí sucede para desmenuzarlo y entregarlo de una manera pues distinta. De acuerdo. No se despeguen de tablas y tableros, que esto se va a poner cada vez más intenso. Estás escuchando Tablas y Tableros. No tanto en el teatro, pero en la literatura latinoamericana encontré el sentido del desorden. Hay un autor que creo que el último trabajo de Mapa Teatro se inspira en ese autor, creo que es colombiano, que escribió La Vorágine. Sí, José Eustacio Rivera. Leí esa novela y entendí que es un lugar donde me puedo perder. Y en Francia fui educado en un país que está organizado de manera mucho más cuadriculada que vuestras cuadras. Entonces esa es la vía de escape, es el imaginario. También la espiritualidad presente en el cotidiano. También la alegría del caos. Y esas cosas las tengo en el ADN, pero no es un ADN de sangre, es una cosa, ¿cómo diría?, de partículas, es una cosa física. Tengo desorden en mí y aquí encontré un lugar donde puedo dialogar con ese desorden interior. Y bueno, después quise indagar más allá del Cono Sur. Entonces fue como un poco mi viaje. Después del Cono Sur sentí que tenía ganas de conocer tierras donde las problemáticas con lo autóctono sean todavía más calientes, más fuertes. Zoitza, acabamos de escuchar a nuestro colega, amigo, Lohao, hablando de
la interculturalidad, algo que yo llamaría la interlingualidad, y esto como que huella puede dejar cuando trabajamos en ese sentido. Bueno, yo creo que es un reto siempre para los estudiantes, para la comunidad de la maestría, cuando el intercambio se hace con profesores cuya lengua materna pues no es el castellano, un poco por lo que te decía ahorita fuera de micrófono, ¿no? Que Colombia, el continente de Abya Yala, tiene una historia de colonialidad muy importante, ¿no? Estamos profundamente atravesados por la historia de la invasión europea, pero al mismo tiempo estamos dentro de una institución académica, la institución académica que fue fundada en Europa y cuyas bases intelectuales pues están en Europa, ¿no? La academia, la institución artística, inclusive la institución teatral, llega con la colonia. Entonces cada vez que tenemos un profesor que viene del otro lado del océano, aparece, esa historia aparece, esa pregunta. Incluso cuando yo era estudiante, para mí era muy evidente, aunque aún en aquella época no estaba el discurso de colonial, la problematización del conocimiento desde una perspectiva de colonial, no estaba puesta sobre la mesa como está puesta hoy en día, pero para mí era un interrogante ya en aquella época. Entonces, yo creo que el desafío o el reto para la comunidad es cómo entablar una relación, ¿no? Una apertura a ese conocimiento que trae aquel que viene de otra lengua, desde un lugar pues humano, ¿no? Como muy sensible, pero también muy crítico, ¿no? Donde haya mucha conciencia, donde se ponga de relieve, digamos, la conciencia sobre ese conflicto, ¿sí? Donde el conflicto no desaparezca, sino que al ponerse de relieve pueda abrirse un puente desde una, sí, como una apertura de lo vital, humano, sí, que tensione, que permita el flujo pues de otros afectos junto con esa historia. Fíjate que en una conversación que creo que no quedó grabada acá en la entrevista con Laurent, yo le pregunté su posición y sus sensaciones acerca de esas personas que somos en América Latina, en Abya Yala, con respecto a que hablamos una lengua que por sí misma es, podría decir yo, un síntoma, y por sí misma es el testimonio de una herida, que es una lengua que nos fue impuesta a sangre y fuego en la conquista. Perdimos las lenguas originales, bueno, no sé si perdieron nuestras ancestras sus lenguas originales, y a la vez ganamos una posibilidad inmensa a partir de esa herida, y es que somos una cosa muy singular en el planeta Tierra. Somos varios países, muchos países, hablando el mismo idioma. Y entonces hay como una paradoja. La respuesta de él fue muy sencilla: no me voy a meter en este problema porque no les conozco lo suficiente para hacerles el psicoanálisis a las gentes que viven acá. Pero, ¿qué podríamos hacer en conjunto para responder a esa invitación a conocernos? Que yo creo que está implícita en este trabajo que él nos plantea de interculturalidad y, como yo digo, de interlingualidad. Bueno, yo tengo una amiga indígena, Manuel Gómez Aguaquina, que nos dice siempre, y bueno, también lo he escuchado de otras personas, que nuestras lenguas indígenas no están muertas sino dormidas,
que esas lenguas como la muisca, ¿no? Porque pues no todas las lenguas indígenas, digamos, se han dormido o están desaparecidas. En Colombia creo que tiene 196 lenguas activas, lenguas indígenas activas. Pero al momento de la invasión europea habían muchísimas más. O sea, nada más la lengua muisca, o que llamaron muisca, eran muchas lenguas en verdad, ¿no? Los de Tunja hablaban de una manera, los de Sogamoso hablaban de otra manera, los de Bacatá hablaban de otra manera. Pero entonces ella insiste en que son lenguas que están dormidas esperando su revitalización, que puede consistir no en la recuperación, digamos, total, idéntica a como era en aquella época, pero sí que hay como unas raíces, unas semillas, unos sustratos de donde se pueden germinar, digamos, nuevas maneras de hablar de aquellas lenguas. Y luego nosotros mismos estamos en unos procesos de, como diría Silvia Rivera Cusicanqui, abigarramiento muy fuerte entre muchos tiempos múltiples, ¿no? La colonia persiste, las trazas de la república persisten, por supuesto, actualmente las colonias del capitalismo, del imperio yanqui, pues están a flor de piel. Y eso hace que nuestras lenguas también estén cambiando mucho, ¿no? Que ese castellano, pues no sea el castellano de algún momento, ni siquiera el de nuestros abuelos, abuelas, sino que es un español, un castellano, pues ya muy mezclado con otras, sí, como, no sé, dichos, sí, formas del decir de otros países y de otras culturas. Por ejemplo, no sé, pienso en las chicas más jóvenes que tienen tanto contacto con Japón, ¿no? Con Corea. Con Corea. Con China. Exacto, yo digo, o sea, ellos deben hablar también como de otras formas, no solo en las palabras, sino en los acentos, ¿no? Todo eso que a veces no reconocemos en la voz, que es la sonoridad, la musicalidad, el ritmo, la velocidad del hablar. Sí. Entonces, bueno, pienso como en eso a partir de tu pregunta, ¿no? Sí, a mí me gusta hablar de la tonada que tienen nuestras formas de hablar, porque para mí es muy musical siempre el acento, lo considero huella ancestral, lo considero una parte muy importante de la identidad. Y al pensar en la tonada y en eso que estás diciendo, y cuando nombras a Silvia Rivera Cusicanqui, recuerdo que con ella, cuando hemos podido encontrarnos, cuando pasa por aquí, siempre me deja como una vibración, más que sus palabras y sus conceptos. Me quedo como con la sensación de haber estado con alguien que me hace como resonar con el cuerpo, con la mente, pues y con el discurso, obviamente. Y pensando en eso, quiero dar paso a la siguiente sección para ir finalizando estas tablas y tableros de hoy con una frase que no sé por qué anoté por acá en mis notas para preparar esta emisión. El tallerista es quien más aprende. Planeta Escénico. Muestra sonora para conversar. Estamos en Planeta Escénico y justamente la pregunta que yo le hice a Laurent Berger tenía que ver con esto de que él dice, no, yo no puedo hacerle la psicoanálisis a un continente. Y entonces yo le digo, bueno, pero entonces usted, ¿qué se ha llevado de acá, de sus experiencias de acá, con las personas que hablamos esas lenguas que llamamos español o castellano, pero que son distintas en cada país? Y él ha visitado muchos países, de hecho, aprendió a hablar el español en Uruguay. Y luego, bueno, ya Zoitza nombró otros países donde él ha estado como en sus indagaciones e investigaciones. Y él contestó esto que acabamos de oír y que acaba de oír la audiencia de Tablas y Tableros. ¿Qué opinión tiene usted, Zoitza, acerca de eso? Ay, pues, no sé, de cierta manera lo alcanzo a comprender,
cuando él habla de este caos atómico interno, ¿no? De cómo ciertas geografías, o por lo menos la romantización, el imaginario que ciertas geografías detonan en nosotros, nos vinculan, ¿no? Es que la imaginación, la proyección de la imaginación logra crear un vínculo. O sea, a mí hace poco estuve recordando como unos momentos en el que estando aún en el colegio, quería o sabía que yo tenía que visitar India. Yo nunca he estado en la India, pero luego estudié yoga y bueno, aún me desearía ir a Oriente Medio, ¿no? Yo siento que hay algo allí que me vincula. Entonces, pues alcanzo a comprender lo que dice Laurent. No creo que sea exclusivo de él, o sea, realmente hay mucho europeo viniendo al continente americano en búsqueda de ese caos, en búsqueda de esa calentura vital. También vienen a buscar otras cosas, por supuesto. Sí, ¿no? Otras menos edificantes. Exacto. Pero sí es cierto que Colombia pues tiene una energía como territorio o unas energías también tan contrastantes, tan diversas, tan múltiples, que lo hacen un territorio pues muy seductor para quienes quieren vivir su vida de otra manera, ¿no? Menos, no sé, superficial, mecánica, controlada, preestablecida. Les voy a contar un chisme, una infidencia casi. Berger llegó a Sudamérica, al Cono Sur, a Uruguay, porque estaba estudiando un doctorado en física cuántica y vino al Río de la Plata a contar olas. Y contando olas en Uruguay, que le parecía un país exótico, y luego se dio cuenta de que era un país casi europeo al compararlo con otros países de la región, abandonó la física cuántica y se dedicó al teatro. Increíble, no lo sabía. Y puede ser esa vibración caótica de la que él habla la que hace que se mueva de la física cuántica al teatro, pero también cuando él me contó eso, fuera de la grabación, me quedé pensando si es que dedicarse a las artes escénicas en Colombia es una especie de estudio de la física cuántica y del caos y de las partículas y de todo eso. Y puede ser, o sea, puede ser aproximarse al mismo fenómeno, puede ser contar las olas del mar o cómo las olas del río entran al mar, allá en el Río de la Plata. Y con esto quería preguntar, Zoitza, si de pronto este caos, esta vibración, es la que hace posible que esta maestría tan singular, porque es singular, que se llama Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, nazca justamente en Bogotá, Colombia. Sí, con certeza, pero es además pues por los orígenes de la maestría, ¿no? Justamente ese vínculo Europa-Colombia que tienen los orígenes de la maestría. La maestría pues fue fundada por los hermanos Abderhalden, Rolf Abderhalden y Heidi Abderhalden, junto con José Alejandro Restrepo, Adriana Urrea, Víctor Viviescas, no sé si estoy olvidando otros, pero que justo han tenido una formación europea, ¿no? Uh-huh. Una formación académica de alguna o en algún grado aquí en Colombia, pero en un grado muy importante en Europa. Sí. Y todos decidieron, este conjunto de artistas, de pensadores, decidieron quedarse en Colombia, ¿no? Y fundar sus proyectos, no solo el académico, sino sus proyectos artísticos en Colombia. Entonces, sin duda, pues lo que encontraron acá fue un territorio muy fértil para pensar el deseo, la fuerza vital de los cuerpos a través
de su acción performativa y el desborde, digamos, de las teatralidades. Sí, en un marco académico, pero que también desborda el marco académico. Un poco lo que hace la Universidad Nacional es servir de territorio para contener estos estudios que sin duda van más allá, pues, de lo que la academia está acostumbrada a contener. Sí, caos, desparpajo, contexto latinoamericano, Abya Yala, el contexto caribeño y la mirada hacia ese viejo continente europeo. Me da un poco de nostalgia o no sé qué me da al decir esto. Emoción, me da emoción. Me pongo sensible al decir esto. Y bueno, se nos acabó el tiempo hoy en Tablas y Tableros. Gracias, Zoitza Noriega, por estar acá conversando conmigo. Debo aclararle a la audiencia que hay un poco de ruido porque hoy no pudimos acceder al estudio. Estamos grabando esta conversación con Zoe en un lugar público. También debo decir que la presencia de Laurent Berger en la Universidad Nacional en el Encuentro Internacional de Artes Vivas de 2025 fue posible gracias, entre otros apoyos, al del Instituto Francés en Colombia. No sé si debemos decir de otros apoyos, Zoe. Principalmente la Universidad Nacional de Colombia, la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Artes, instituciones hermanas, amigas como Danza Común y otras universidades como la UNAM, la Universidad Pedagógica de Tunja y la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y entonces, como pueden oír, una de las cosas muy interesantes de más de 10 años de maestría y de encuentros de artes vivas es que nos hemos ido constituyendo como en una red que impacta, una red que tiene nodos, una red que cuando ponemos énfasis en uno de esos nodos repercute muy lejos a veces y también muy cerquita y también dentro de nuestras cuerpas. Entonces, esta ha sido Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Hoy les hablamos Zoitza Noriega, Alejandro La Chiqui Jaramillo y Laurent Berger, que nos habló antes desde más allá, o no desde el más allá, sino desde más allá. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Muchas gracias por su compañía. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.